Uno, vamos a ver las características de las transmisiones automatizadas. Vamos a hablar un poco sobre las diferencias entre una transmisión automatizada y una transmisión manual. Vamos a desglosar la nomenclatura, cómo identificar la transmisión, capacidades y características, los beneficios de las transmisiones automatizadas. Como punto número 2, vamos a ver los componentes que integran una transmisión automatizada, los componentes que están montados directamente sobre la transmisión y los que están fuera de la transmisión, pero que también son parte del control electrónico de esta transmisión. Como punto número 3, vamos a hablar un poco a detalle sobre los componentes electrónicos de la transmisión, como el cambiador XY, el ECA, el freno de inercia. Y finalmente, como punto número 4, vamos a hablar también un poco sobre el diagnóstico de fallas. Vamos a hablar un poquito sobre Service Ranger y sobre cómo obtener los códigos de falla sin software, directamente leyéndolos en el display en el tablero. Muy bien, iniciamos con esto, señores. Vamos a avanzar, por favor, en la presentación. Muy bien. Las características de una transmisión automatizada. De antemano sabemos que la transmisión está fabricada bajo la misma base de una transmisión manual. Es decir, la transmisión automatizada sigue teniendo engranes, sigue el flujo de fuerza desde la primera velocidad se realiza a través de engranes. La transmisión se compone de la transmisión principal y de la caja auxiliar, al igual que las mecánicas. ¿Qué cambia de una manera a una automatizada? Probablemente lo que cambia es la forma de hacer el movimiento en los engranes, es decir, de aplicar los cambios. Todo es electrónico ahora, se elimina la palanca de cambios, en su lugar se instalan los motores XY, una serie de sensores de los cuales vamos a hablar más adelante y unas válvulas solenoides para mover el rango y el multiplicador, así como también el ECA, que es el módulo que controla la aplicación del clutch. Entonces, pues prácticamente se elimina todo lo mecánico, el operador pues no tiene más que presionar un botón para que la transmisión empiece a realizar cambios. Ok, muy bien, avanzamos por favor. En el siguiente slide vemos las características principales de la transmisión. Una de ellas pues es que los cambios son completamente por cables. Todo es electrónico. El control electrónico es 100% por alambres, por cables. Sabemos que la comunicación de la transmisión para que realice los cambios nos hace a través de J1939. Entonces, vamos a hacer el movimiento todo con la botonera. Otra característica de la transmisión es el asistente de pendientes. Esta es una característica programable. Se da de alta con Service Ranger y es una característica que es de mucha ayuda para los operadores, para cuando el tipo de carreteras, de terrenos tiene mucha pendiente. Es importante que esté dada de alta. Más adelante vamos a hablar de ella. El modo de arrastre también es una aplicación importante, ya que pues una transmisión Ultra Shift programada de forma estándar, sabemos que las transmisiones despegan en tercera velocidad. Entonces, con el modo de arrastre o el modo manual, el operador tiene la característica de despegar desde la primera velocidad si así lo requiriera, ¿no? Una unidad que está estacionada con carga y en una ligera pendiente, es importante que la transmisión arranque desde la primera relación, desde la primera velocidad. Entonces, pero esto lo tiene que hacer el operador con el modo de arrastre o el modo manual. Una característica más de la transmisión Ultra Shift es la mirilla que se encuentra del lado izquierdo, una mirilla transparente con la cual vamos a ver el nivel del aceite para cuando hacemos el servicio. Esto pues es algo que ayuda porque ya no tenemos que estar vigilando en el mismo tapón de llenado. Entonces ahora tiene su mirilla. Y finalmente el ECA pues es un componente que acciona directamente al clutch para activar y desactivar el acople del embrague, conectar y desconectar a la transmisión del motor. Entonces, en la generación 3
electrónica de Eaton, prácticamente la generación 3 lo que cambió fue agregar el ECA. Es un componente pues súper mejorado comparado con la UltraShift de generación 2. Prácticamente esto es lo que hizo el cambio y resultó de mucho beneficio para evitar sobre todo pues daños en el embrague. Ok, avanzamos por favor. Muy bien, el mantenimiento preventivo de la transmisión es muy simple, prácticamente el mantenimiento es igual que en las transmisiones manuales. Nada más lo que sí tenemos que recalcar aquí es que las transmisiones automatizadas siempre deben usar aceite sintético de ley. El aceite mineral queda fuera de estas transmisiones, tiene que ser sintético y de especificación PS386. Es una especificación que nos da ahí. Esta clasificación o esta especificación de aceite la tenemos nosotros, contamos con ella en nuestra propia marca, en Freetrade. Y recordemos que el mantenimiento preventivo o los cambios se tienen que hacer máximo a los 400,000 kilómetros. Estamos hablando de unidades que están siempre dentro de carretera. Entonces, hay que respetar los lineamientos de Eaton, PS386 especificación de aceite y 400,000 kilómetros el servicio, el cambio de aceite. Por favor. Por favor, Fer. Muy bien. Las características de las transmisiones que tenemos en la actualidad, pues prácticamente son transmisiones de diferentes capacidades. La mayoría de las transmisiones que se usan en México son de 18 velocidades al frente. Su límite de peso bruto vehicular, peso bruto combinado, no tenemos problema con esto, ya que pues tenemos diferentes modelos con diferentes capacidades de torque en las transmisiones. Los motores, recordarán ustedes que especifican un torque, un par motor. Así también la transmisión, dentro del modelo, del desglose de la nomenclatura, vamos a ver de qué capacidad de torque es la transmisión. Y recordemos que siempre la transmisión tiene que ser igual que el motor en capacidad de torque, y en algunas aplicaciones la transmisión llega a ser un poquito más alta en torque, hasta 300 libras-pie en algunas unidades. Esto es dependiendo de la aplicación del camión. Por lo mismo que tenemos transmisiones con diferentes capacidades para aplicar en los motores, no tenemos problema con la habilidad de arranque, con la habilidad de despegue, así como tampoco con la habilidad de pendiente, ya que de pronto en algunas transmisiones podemos encontrar relaciones de 19.7 en la primera velocidad. Los que identificamos un poquito esto hacia grandes rasgos sabemos que pues ese 19.73 es la relación de la transmisión, es decir, es la multiplicación de torque, ¿no? Si el motor me está generando 2,000 libras de torque, lo multiplicamos por 19.73, entonces esa es la multiplicación de torque que hace la transmisión. Por lo tanto, pues no tenemos problemas con las capacidades. El modo de arrastre o el modo manual, ya comentábamos que es importante que el operador pues esté capacitado para que lo use. Para momentos, sobre todo de operación, donde el motor tiene que desarrollar o la transmisión tiene que desarrollar torques más altos. Ya comentábamos que las transmisiones están fabricadas bajo el mismo diseño o la misma base de las transmisiones manuales, por lo tanto seguimos contando con una caja auxiliar donde vamos a encontrar la aplicación de rango y la multiplicación del multiplicador para completar las 18 velocidades. Las transmisiones siguen teniendo las dos opciones de instalar tomas de fuerza, una del lado izquierdo, una del lado derecho. Entonces, esa parte no tiene cambios. Y como tenemos varias opciones de aplicación de transmisiones, entonces los parámetros cuando se ensambla un tren motriz, prácticamente pues la gente de planta no tiene problemas con la aplicación, es decir, al cliente se le puede personalizar su unidad dependiendo para qué lo utilice. Por favor, Fer. Muy bien.
En esta gráfica o en esta imagen nos muestra la eficiencia que tenemos en las transmisiones automáticas convencionales. Una transmisión automática es la de Allison y la automatizada, que es la de Eaton, la UltraShift. Lo que nos muestra esta gráfica es que la eficiencia en el arranque pues siempre va a ser mejor cuando el flujo de fuerza se hace a través de engranes y mientras que en una transmisión automática convencional como las de Allison, pues siempre se pierde un poquito de fuerza porque el flujo se hace a través de presión de aceite, a través de pastas, de discos, entonces pues por lógica siempre el flujo de fuerza cuando es engrane con engrane es mejor. Esto ayuda mucho en el arranque hasta en el mejor desempeño del consumo de combustible. Entonces, pues siempre una transmisión manual o con engranes es de mejor eficiencia, ya que el flujo de fuerza desde la primera velocidad se hace a través de engranes. Y en las transmisiones automáticas es hasta los últimos cambios donde el flujo de fuerza se hace manual, ¿no? Los primeros cambios prácticamente se hacen por presión de aceite. Por favor. Muy bien, las características de las transmisiones UltraShift, aquí en la imagen tenemos las principales. Mejora el desempeño de la unidad, porque pues los cambios ahora al ser automatizados no tienen problema de hacer algún cambio erróneo, sobre todo en un retroceso, ¿no? Cuando haya una frenada de emergencia, pues siempre en una transmisión manual el operador tiene muchas opciones de las cuales él tiene que seleccionar una para ayudar a el frenado con el tren motriz. En una transmisión automatizada, pues esa parte no tiene problema porque los cambios los hacen los módulos a través de revoluciones, a través de carga, de velocidad. Entonces, pues siempre todo esto va a incrementar la seguridad de todo el camión, del propio operador, de la carga. Entonces, pues siempre es más eficiente las transmisiones automatizadas. Reduce los costos de operación porque pues prácticamente no se agrega un costo alto al momento del mantenimiento preventivo, ya que lo único que se hace es pues el cambio del aceite y la limpieza de los arneses, ¿no? Entonces realmente no incrementa los costos ni en la operación ni en el mantenimiento preventivo. El servicio es más simple, ya comentábamos, porque pues ahora tenemos una mirilla transparente por donde vamos a medir el nivel del aceite. Se reduce el estrés del operador, el operador pues tiene menos trabajo físico, está más al tanto de sus funciones principales, ¿verdad? De frenos, dirección, espejos. Entonces, pues siempre el operador tiene pues más estabilidad, más seguridad para la operación. Se estandariza el desempeño porque pues prácticamente una transmisión automatizada y una transmisión manual no cambian en su mantenimiento preventivo. Repito, solamente es la limpieza a los arneses lo que se agregaría, pero la verdad es que es algo muy simple y eso no lo vamos a hacer en cada servicio del motor o de la unidad. Esto realmente se hace, pues se recomienda hacerlo cada 3 meses o por lo menos una vez al año y siempre hay que hacerlo antes de la temporada de lluvias para evitar problemas de falsos contactos y que la transmisión deje de hacer cambios, ¿no? Muy bien. Avanzamos, por favor. Esta es la nomenclatura, este es un ejemplo del desglose de la nomenclatura de una transmisión UltraShift. Recordemos que si nosotros estamos trabajando, estamos diagnosticando una transmisión en una unidad de nuestra propia marca, con el número BIN de la unidad, nosotros podemos buscar la información de la transmisión, podemos pedir alguna parte, alguna refacción de la transmisión, tan simple con el número BIN. Si estamos diagnosticando una transmisión en una unidad de la competencia, aquí es importante que a través del modelo que está en la placa de datos de la transmisión, hagamos la identificación. Entonces, este es un ejemplo del desglose de esta nomenclatura, donde las 3 primeras letras nos indican que la letra F pertenece a la marca de la transmisión, es una transmisión de la marca Eaton Fuller. La O nos habla que es una transmisión overdrive, si en el modelo no encontramos la letra O, nos habla de transmisiones directas. Recordemos que una transmisión overdrive
Y una transmisión directa, se refiere a la relación de engranes de los últimos cambios de la transmisión, de la 17ª, 18ª velocidad. Quiere decir que se pueden instalar en nuestros motores que actualmente usamos en las unidades. Recuerden que los motores, principalmente Cummins, pues son motores multitorque. Entonces las transmisiones tienen esa característica también. Por lo tanto, pues no tenemos problemas de funcionamiento de nuestras unidades. El número 16, ese número lo vamos a utilizar para identificar la capacidad de torque de la transmisión. La fórmula de Eaton dice que ese número 16 lo vamos a multiplicar por 100 y le vamos a sumar 50, dándonos un total de 1,650 libras-pie de torque. Esa es la capacidad de la transmisión. Quiere decir que esa transmisión, cuando se ensambla la unidad, se instala en un motor que tenga la misma capacidad de torque, o probablemente el motor sea ligeramente menor que la transmisión. La letra E nos indica que es una transmisión de generación 3 porque cuenta con ECA. Entonces, recordemos que el ECA aparece en la tercera generación de transmisiones automatizadas. El número 3 pues nos indica el nivel de diseño. El nivel de diseño se refiere al tipo de engranes que usa la transmisión, a las relaciones, al tipo de valeros que utiliza, y valeros, engranes van a cambiar en base a la capacidad de torque de la transmisión. El número 18 nos indica las velocidades hacia el frente. La letra B nos indica la relación de engranes. Esa letra puede cambiar A, B, C o D, indicándonos la relación de engranes. La letra M nos indica que es una transmisión multipropósito, es decir, se puede instalar en motores de diferentes rangos de torque para altos torques. Y el XP nos indica que es una transmisión de presión extrema, es una transmisión de alto desempeño y obviamente de alto torque. Cambiamos, por favor. Muy bien. Ok, regresamos. Estaba fallando aquí un poquito el internet, me parece, pero ya estamos aquí. Muy bien, en la imagen vemos los componentes principales de la transmisión automatizada. Ya comentábamos que a pesar de que la transmisión está fabricada bajo toda la nomenclatura de una transmisión manual, los componentes son diferentes. No quiere decir que las engranes, flechas, horquillas sean las mismas de una transmisión manual. Son componentes totalmente diferentes. La tapa de cambios, aparte de que se movió la instalación para los XY en lugar de la palanca, tiene dos perforaciones extras para los sensores de velocidad, el sensor de velocidad de la flecha de entrada y el sensor de velocidad de la flecha intermedia. Las horquillas también sufrieron cambios, se reforzaron las horquillas, son un poquito de más grado y más anchas, más grandes. Y principalmente las horquillas de primera, segunda y tercera y cuarta son horquillas que se les dio un temple diferente, se reforzaron para el accionamiento de las velocidades. La flecha del tren principal, así como los collares, también son diferentes a una transmisión manual. Se agregaron más dientes para que el torque sea mejor repartido entre más número de dientes. Los cambios de rango y multiplicador siguen utilizando aire, pero ahora el control es electrónico. Tenemos dos solenoides en la parte trasera de la transmisión, en la caja auxiliar, donde vamos a poder alimentarlos con aire. Se sigue utilizando aire regulado de 57 a 62 PSI y utilizamos estos solenoides electrónicos para hacer el cambio de rango y multiplicador. El housing también sufrió cambios. En lugar ahora de tener el alojamiento para la válvula esclava, para el cambio de rango, principalmente el multiplicador, ahora en esta posición encontramos el módulo de control de la transmisión. Por favor, Fer.
Muy bien, en la imagen vemos los componentes principales de la electrónica en las transmisiones. Estos son componentes que están montados directamente sobre la transmisión. Entre ellos tenemos el módulo de control de la transmisión. Ya platicábamos que cuando se agregó el ECA a las transmisiones, es donde cambia el sistema electrónico a generación 3. Obviamente tenemos generación 2 y generación 1. La generación 1 son las transmisiones auto-shift. La generación 2 ya es Ultra Shift, pero el módulo es muy parecido al de la primera generación. Y el de la generación 3 el módulo es totalmente diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vamos a pedir alguna refacción electrónica, es importante que identifiquemos qué tipo de transmisión tenemos, es decir, qué generación es, para no caer en errores de componentes pues de que no pertenece, ¿no?, a la transmisión. Entonces es importante identificar si es generación 2, generación 3. Las válvulas de rango y multiplicador, ya comentábamos que siguen utilizando aire para el accionamiento del rango y multiplicador, pero ahora pues el control va a ser electrónico. Los sensores de velocidad en las transmisiones, en algunas aplicaciones podemos encontrar hasta 4 sensores, de los cuales 3 de ellos son iguales, comparten el mismo número de parte, más adelante lo vamos a ver, y uno que es diferente, ¿no? Son sensores magnéticos, hay que revisar solamente su resistencia, limpieza y listo. Entonces, un sensor que deje de hacer su función, que deje de mandar señal, es causante de que el módulo deje de hacer cambio, ¿no? Entonces, siempre todos los sensores deben estar bien instalados, conectados, estén haciendo su función. Los arneses de la transmisión, ya comentábamos que al cambiar de generación 1 a generación 2, generación 3, la electrónica cambia, los arneses van a ser diferentes, por lo tanto hay que identificar bien qué tipo de transmisión estamos trabajando cuando vamos a hacer el pedido de alguna parte. El cambiador o los motores de parte de una transmisión de 10 velocidades y una de 18 velocidades, se comparten los XY. Hay que, cuando hacemos el cambio de un XY, así como lo estamos viendo en la imagen, así el Refacciones nos va a entregar esos módulos, esos motorcitos, no se pueden vender por separado, así tal cual como lo estamos viendo en la imagen, quitamos el dañado e instalamos el nuevo y no hay que hacer ninguna programación. Prácticamente el TCM reconoce los nuevos XY y la unidad no tiene que hacer sus cambios de forma normal. El freno de inercia que se encuentra en la imagen es una aplicación extra para ayudar al frenado de la unidad. No es algo tan usual en México, la verdad es que no tenemos unidades con este tipo de aplicación, pero pues bueno, es una opción para el ayudado del frenado de la unidad, ¿no? Sobre todo en unidades que trabajan en demasiadas pendientes. Muy bien, cambiamos por favor, Fer. Muy bien, ahora vemos los componentes que están montados fuera de la transmisión. Son componentes que interactúan directamente con el módulo de control de la transmisión, pero que están fuera de la caja. Y entre ellos se encuentra la botonera accionada por el operador. Este solamente es un indicador de funciones, no es un módulo. Entonces, el operador pues selecciona la función que quiere hacer. Otro componente que tenemos en el sistema electrónico son los relevadores. Estos relevadores son dos, uno para la transmisión y uno para el embrague. Básicamente los vamos a encontrar en la pared de fuego del lado del motor. Es importante que cuando damos mantenimiento preventivo limpiemos también los relevadores con sus respectivos fusibles, ya que un relevador con problemas de comunicación de falso contacto es suficiente para que la transmisión deje de hacer cambios. El display que se encuentra en el tablero de nuestras unidades tiene varias funciones muy importantes, las vamos a señalar también más adelante. Podemos leer los códigos de falla, podemos ver algunos avisos de mantenimiento preventivo. Entonces, ahorita más adelante vamos a detallar estas funciones. Por favor, Fer. Muy bien, en la imagen tenemos ahora la ubicación de los sensores de velocidad. Ya les comentaba que podemos encontrar hasta 4 sensores. Uno que va en la campana de la transmisión, el cual va a leer la velocidad del embrague. En esta imagen nos muestra.
Ese es opcional. Los 3 sensores que vemos en la imagen, esos son de línea. Ahí sí tienen que estar siempre los 3 sensores conectados haciendo su función. Uno de ellos es el sensor de la flecha de entrada, el sensor de la flecha principal y el otro es el sensor de la flecha de salida. Los 2 sensores que están en la tapa de cambios, es decir, flecha de entrada y flecha principal, estos sensores comparten el mismo número de partes, son iguales. Es parte del mantenimiento preventivo, pues solamente hay que limpiarlos, hay que vigilar que estén bien conectados y listo. Un sensor que deje de mandar señal, y con eso es suficiente para que el módulo no haga cambios de velocidad. Por favor, Fer. Otros 2 sensores que encontramos en la transmisión los ubicamos encima de los motores XY, son parte de los motores XY. Estos sensores son tipo potenciómetro. Recuerden que un potenciómetro nos indica la posición de un componente. Entonces, estos 2 sensores vigilan la posición del dedo de cambios. Uno de los motores hace que el dedo se mueva de forma lateral para seleccionar la flecha que requiere el operador y el otro motor hace el movimiento hacia adelante y hacia atrás, y los sensores lo que hacen es indicarle al módulo en qué posición se encuentra el dedo. Y aquí sucede lo mismo. Un sensor que no mande señal es suficiente para que deje de hacer cambio de la transmisión. Y de pronto ocurre el fallo donde el motor ni siquiera da marcha. Cuando queremos dar marcha, solo escuchamos el clic del relevador, pero no da marcha porque el TCM inhabilita el arranque del motor al no encontrar la posición del dedo de cambios, y parte de ese problema puede ser ocasionado por alguno de estos sensores. Las botoneras son diferentes en cada marca de unidad. Navistar tiene su propia botonera, así como las otras marcas de la competencia. Al final, pues la botonera lo único que hace es enviarle la señal al módulo para que él accione los motores XY y se genere algún cambio. Igual, si hay que revisar, pues que la botonera esté alimentada por corriente, por tierra, y que mande sus diferentes señales hacia el módulo. Es importante cuando hacemos un diagnóstico de la transmisión, un diagnóstico electrónico, es importante utilizar los manuales adecuados. Los manuales los podemos bajar de la página de Eaton. Todo el mundo tenemos acceso a esta parte, no tenemos problema. Y en los manuales de diagnóstico de Eaton vienen diferentes diagramas porque la botonera de un camión nuestro con el de la competencia son diferentes. Entonces eso hace que el diagrama pues también sea diferente. Hay que estar pendientes de tener los manuales más actualizados para que ocupemos el diagrama que pertenece a cada marca de unidad. Entonces, pues es importante la información que esté actualizada. Una de las desventajas que podríamos tener es que los manuales más actualizados están en inglés, pero pues yo creo que para interpretar un diagrama pues no tenemos problema, ¿no? Entonces, pues es importante que contemos con la información actualizada. Por favor, Fer. Muy bien. El sistema electrónico de una transmisión prácticamente se basa en las 3 funciones principales. Tenemos entradas por parte de los sensores, tenemos el procesamiento por parte del módulo de control de la transmisión y tenemos las salidas, que en este caso hacia los actuadores, ¿no? Las entradas hacia el módulo de control de la transmisión provienen de los sensores de velocidad, de los potenciómetros que están en la propia transmisión, toda la información del motor y la botonera controlada por el operador. Todas esas son entradas al módulo de control de la transmisión. El módulo hace su procesamiento, hace su función y en base a eso nos manda señales hacia los actuadores, que vendrían siendo las válvulas de rango y multiplicador, el cambiador XY, el freno de inercia, que ya comentábamos que no es tan común, pero es otra aplicación de salida de la transmisión, y finalmente el display para reflejarnos en el tablero la velocidad en que se encuentra o algún aviso de mantenimiento o alguna falla. En la imagen vemos un explosionado de los motores XY.
Solamente es de modo visual, es decir, cuando nosotros cambiamos unos XY, no vamos a poder pues separar las piezas, es decir, los XY se venden como paquete completo, no nos venden un solo motor o no nos venden un solo sensor, prácticamente los XY se venden en conjunto, los dos motores con sus dos sensores y el dedo de cambios. Por favor, Fer, uno de los motores XY, ya comentábamos que lo que hace es mover el dedo de cambios de forma lateral para seleccionar la horquilla que el operador requiere. Y el otro motor XY hace el movimiento hacia adelante y hacia atrás para seleccionar el engrane. Entonces, ya hacíamos el comentario que los sensores deben estar conectados, haciendo su función, para que el TCM siempre ubique la posición del dedo de cambio. Si no lo ubica, es probablemente que el motor ni siquiera arranque, ¿no? Generándonos siempre códigos de falla. Por favor, Fer. Este es el otro motor que mueve el dedo hacia adelante y hacia atrás para seleccionar el engrane. Por favor, Fer. Muy bien, otro de los cambios que tuvo la transmisión al cambiar de generación de sistema electrónico de generación 2 a generación 3. En la generación 3 aparece el ECA, que es el actuador del control del clutch. Este actuador electrónico prácticamente viene siendo otra computadora, otro módulo exclusivo para el clutch, para conectar y desconectar al motor de la transmisión. Esto se comunica a través de J1939 junto con el módulo de transmisión y todos los módulos restantes de la unidad. Entonces es importante que vigilemos que su conexión también sea adecuada. Los componentes al estar en la parte baja pues siempre están expuestos a la humedad, a la tierra. Es importante que mantengamos los arneses bien conectados, limpios, para evitar problemas de falsos contactos y provocando pues que la transmisión deje de hacer cambios, ¿no? Entonces, es importante que el mantenimiento preventivo de limpieza sea efectivo. Por favor, Fer. Los embragues que utilizamos en la actualidad siguen siendo de 15 pulgadas y media con doble disco. Son embragues autoajustables. Hay un indicador de desgaste en el cuerpo del embrague con el cual pues es muy fácil darnos cuenta cuando ya requiere reemplazo o dependiendo el desgaste que lleve el embrague. Esto lo podemos verificar de una manera muy fácil quitando la tapa que se encuentra en la concha del motor, de la transmisión, en la parte baja. Podemos vigilar las condiciones de desgaste del embrague. Recordemos que cuando cambiamos un embrague siempre hay que ajustarlo con el software de la transmisión, con Service Ranger, hay que ajustarlo y después, conforme el desgaste se va incrementando, el mismo embrague va haciendo el autoajuste para que siempre pues el accionamiento del clutch sea efectivo. Entonces, a través de este indicador de desgaste nos damos cuenta si es necesario el cambio o se encuentra en condiciones. Y normalmente esto hay que hacerlo cada que hacemos la lubricación del valero collarín, que más adelante vamos a ver también. Es importante vigilar las condiciones del embrague. Por favor, Fer. Muy bien, parte del mantenimiento preventivo es lubricar el valero collarín y la flecha de aplicación del propio valero. Esto lo vamos a hacer a través de dos graseras que se encuentran del lado derecho de la transmisión. Dos graseras, una de ellas que lleva una manguera directamente al valero collarín y la otra hacia la flecha que mueve al propio valero. Cuando hacemos este mantenimiento preventivo, hay que vigilar siempre que las mangueras estén bien conectadas, ya que de pronto están rotas las mangueras, están desconectadas de su posición normal y al momento de engrasar lo único que estamos haciendo es tirar la grasa dentro del housing, dentro de la concha, y al girar el embrague pues obviamente va a ser pues un cochinero, ¿no? Ahí en el embrague, entonces es importante quitar la tapita para vigilar que las mangueras estén bien instaladas. Y también es importante no rellenar con tanta grasa.
hay que estar pendientes al momento de que estamos engrasando. Cuando empieza a botar la grasa nueva, en ese momento dejamos de aplicar más grasa. Es solamente eliminar la grasa vieja y agregar la grasa nueva. Recordemos que para este trabajo se tiene que utilizar grasa a base de litio, ya sea del grado 2 o del grado 3, para que la lubricación pues sea correcta. Y este mantenimiento lo vamos a hacer, lo podemos hacer por kilometraje, lo podemos hacer por horas, o cuando aparezca el anuncio GI en el display del tablero, que vamos a ver ahorita más adelante. Por favor, Fer. Muy bien, aquí podemos ver la posición de las graseras. Una de ellas va directamente a la flecha que mueve al valero collarín. Entonces, pues hay que estar pendientes que esté la manguera conectada, ya decíamos, para que la lubricación sea correcta. Por favor. Muy bien. En esta imagen vemos el tipo de grasa. Ya comentábamos que hay que usar grasa a base de litio. La identificamos muchas veces por el color. Es un color azul, ya sea del grado 2 o del grado 3. Y el mantenimiento ya comentábamos que lo podemos hacer cuando aparezca el GI en el tablero, en el display, o cuando son unidades que trabajan dentro de carretera al 100%, hay que hacerlo cada 30,000 kilómetros o cada 3 meses. Si son unidades que combinan sus servicios, son del tipo vocacional, dentro o fuera de carretera, el mantenimiento se tiene que hacer más rápido, por lo menos cada 250 horas o una vez al mes. Por favor, Fer. En las transmisiones manuales, recordarán que existe un freno de embrague que se localiza sobre la flecha de entrada de la transmisión, instalado sobre 2 ranuras que hacen que el freno de embrague llegue hasta el candelero de la transmisión, ¿verdad? Al fondo de la flecha. En las transmisiones automatizadas ya no tenemos ese freno de embrague. Ahora el freno de embrague es diferente. En lugar de deslizarse sobre la flecha a través de 2 ranuras, ahora se instala en un engrane, en un dentado que tiene la misma flecha. Ese ahora se llama freno de inercia de baja capacidad. Hay que tener precaución en la instalación. Siempre hay que ubicarlo con las etiquetas de Eaton hacia abajo y hacia el frente del motor. Entonces, este freno de inercia hace la función misma del freno de embrague en las transmisiones manuales. Prácticamente el freno de inercia sirve para la aplicación de la primer velocidad o de la reversa. Es decir, cuando el ECA hace el recorrido total del embrague, como si el operador pisara el pedal del embrague a fondo, ahí es donde el freno de inercia hace el trabajo de detener la flecha de mando para que el acople de los engranes de primera o reversa sea sin maltratar el dentado, que sea suave el deslizante de los engranes. Por favor. Hablábamos que en las transmisiones, a pesar de que son electrónicas y automatizadas, se sigue utilizando aire controlado, aire regulado de 57,5 a 62,5 PSI. Por lo tanto, seguimos contando con un regulador en la parte trasera de la transmisión, en la caja auxiliar. Ese regulador recibe la presión de uno de los tanques de los frenos, recibe 100, 120 PSI, pero él hace el trabajo de reducirlo prácticamente a la mitad, entre 57 y 62 PSI, para que con esta presión alimente a las válvulas de rango y multiplicador. Las válvulas de rango y multiplicador es un par de solenoides que comparten el mismo número de parte. Eaton recomienda cambiar estas válvulas de posición, rotarlas entre ellas, es decir, la del rango pasarla a multiplicador y viceversa. Y esto hay que hacerlo para que el desgaste vaya siendo uniforme en ambas válvulas, ya que recordemos que siempre la válvula del multiplicador es la que está trabajando en todos los cambios de la transmisión, mientras que la válvula de rango, pues prácticamente en todo el patrón de cambio solamente se mueve 2 veces, cuando aplicamos el rango bajo y cuando cambiamos de rango bajo a rango alto. Entonces, pues siempre sufre más desgaste la del multiplicador. Entonces ya les comentaba, Eaton recomienda a los 100,000 kilómetros cambiarlas de lugar. Obviamente, cuando las quitamos de su posición, pues se dañan las ligas
hay que darle mantenimiento de limpieza y con ligas nuevas las ponemos en su lugar y hay que sellar bien cualquier fuga de aire que existiera y que su conexión electrónica sea efectiva también. Por favor, Fer. Muy bien. En la imagen podemos ver las ligas, el accionador del solenoide. Entonces ya comentábamos, hay que limpiarlas con aire comprimido, hay que poner limpiador de contactos eléctrico, cambiamos las ligas y las cambiamos de posición, la de rango a multiplicador y viceversa. Por favor. Muy bien, el del display de cambios que se encuentra en el tablero es una función que hay que, pues siempre al darle la capacitación a los operadores hay que enseñarles cuáles son los diferentes mensajes que nos arroja el display para que cuando él haga su reporte de falla, pues nos avise también de los avisos del display, que nos indique exactamente qué avisos aparecieron para nosotros empezar en nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando en el display aparece la letra F, nos indica que hay un código de falla activo en la transmisión. Entonces, hay que bajar información, ya sea con Service Ranger o directamente con el display. Podemos leer los códigos de falla, más adelante lo vamos a ver. Cuando aparece un doble asterisco en el display, nos indica que estamos teniendo problemas de comunicación con J1939 o J1587. Cuando nos aparece un doble guión, nos indica que el módulo de la transmisión tiene problemas de comunicación también, ya puede ser J1939 o puede ser hasta un problema de falta de algún voltaje o tierra. Cuando el display aparece totalmente apagado, pues obviamente no se está alimentando, igual hay que ver su comunicación a través de los arneses. Por favor. Ya les comentaba que cuando no tenemos Service Ranger podemos sacar los códigos de falla con el mismo, a través del display podemos leer el código utilizando el switch de ignición. Cuando queremos sacar los códigos vamos a hacer lo siguiente. El switch tiene que estar abierto, en encendido, obviamente motor apagado, solo switch encendido. Y vamos a hacer dos movimientos con el switch. Cerramos, abrimos, cerramos, abrimos. En ese momento el display nos va a mostrar los códigos activos. Si queremos leer los códigos inactivos, lo vamos a hacer con 4 movimientos del switch, siempre iniciando en el modo encendido. Apagamos y prendemos el switch 4 veces a terminar en encendido. Lo que nos aparezca en el display en ese momento van a ser códigos inactivos. Estos códigos inactivos los podemos borrar también con el switch de ignición, ahora haciendo 6 movimientos con la llave, con el switch. Al momento de terminar en el sexto movimiento, tiene que quedar en encendido el switch y en ese momento va a ser el borrado de los códigos inactivos. ¿Cómo sabemos si los borró? Hay que volver a pedir con 4 movimientos del switch los inactivos y de esa manera podemos determinar si los borró o no borró los códigos. Cuando aparece el código 25 en el display, me indica que no hay ningún problema en la transmisión, que no hay códigos de falla, ni activos, ni mucho menos inactivos. Otro aviso que vamos a encontrar en el display es cuando nos aparecen las siglas CA, que indica Clutch Abuse o abuso del embrague. Aunque ya comentamos que la transmisión es automatizada y los cambios se hacen a través del módulo de la transmisión, módulo de motor, aún así se puede sobrecalentar el embrague por mala operación. Esto puede ser, por ejemplo, cuando la unidad va en marcha en una carretera con mucho tráfico y que va a vuelta de rueda y que el operador constantemente pisa el freno y el acelerador, el freno y el acelerador. En ese momento el embrague empieza a elevar su temperatura y es cuando nos puede aparecer el CA. Y es muy probable que si la temperatura se elevó demasiado, nos arroje un código de falla y el módulo de control de la transmisión deje de hacer cambios para protección del embrague. Esto lo va a hacer durante unos 3 hasta 5 minutos. La unidad tiene que quedarse detenida a manera de que se enfríe el embrague. Después de unos minutos la unidad vuelve a avanzar, volvemos a aplicar los cambios de forma normal. Lo correcto para que no suceda este tipo de problemas es
Y si la unidad va en tráfico, es usar el modo manual para que la transmisión se quede en una sola velocidad, no esté haciendo cambios, para que de esa manera no patinemos o no calentemos el embrague. El AN o el autoneutral también es una señal que nos aparece en el display, y esto va a suceder cuando el operador pues también hizo mal su trabajo. Por ejemplo, cuando la unidad ya la van a estacionar, hacen alto total y ponen el freno de estacionamiento antes de pasar la transmisión a neutral. Entonces, cuando el módulo de la transmisión detecta que está aplicado el freno de estacionamiento y no estaba en neutral la transmisión, el TCM por default manda la transmisión a esta posición del neutral, para que no se quede algún engrane aplicado. Cuando el operador va a volver a usar la unidad, entonces tiene que hacer en ese momento lo que no hizo cuando apagó la unidad, es decir, primero tiene que picar el botón de neutral y después ya selecciona reversa o hacia adelante, dependiendo de lo que él quiera, y entonces el TCM hará respuesta de esas funciones. Si el operador hace funcionar el motor y pica reversa directamente o pica hacia adelante directamente sin poner el neutral, la transmisión no va a responder a lo que el operador le está pidiendo. Entonces primero tiene que poner el neutral y después seleccionar ya el movimiento. Por favor, Fer. El GI es uno de los avisos que también aparecen en el display. Ya comentábamos que esto es cuando ya el valero collarín le toca mantenimiento preventivo, le toca lubricarlo. El GI no es un código de falla, es un aviso, repito, de mantenimiento. Quiere decir que cuando nos aparezca hay que hacer la lubricación del collarín y hay que resetear el GI. Esto, para hacerlo de forma fácil, lo vamos a hacer con Service Ranger, para que ya no se siga prendiendo el GI, obviamente después de haber lubricado el valero. También existe el modo de resetear el GI para que ya no aparezca el foco, para que ya no encienda. Lo podemos hacer de forma manual. Este procedimiento lo vamos a encontrar en los manuales de Eaton. Es algo muy simple que se hace con la botonera. También se puede hacer, pero es importante que este tipo de información no se la compartamos a los operadores, ya que si aparece el GI, él manualmente va a resetear sin haber lubricado. Entonces, el GI se tiene que resetear después de haber lubricado el valero. Y finalmente el ST, pues es un registro de instantáneas. Esto normalmente aparece cuando el operador usa el modo manual. Vamos a poder bajar información sobre la operación de la transmisión. Entonces, pues son prácticamente todos los avisos que nos manda en el display este tipo de transmisiones. Por favor, Fer. Muy bien, ya comentábamos también que el mantenimiento preventivo entre una transmisión manual y una transmisión automatizada, pues lo único que cambia, que lo hace un poquito diferente, es la limpieza de los arneses. En la parte baja de la transmisión, su mantenimiento preventivo es igual que en las mecánicas. Hay que revisar la buena alimentación de aire, que el regulador esté haciendo su función, que no tengamos fugas de aire. Hay que revisar el apriete de toda la tornillería, de los soportes, que no tengamos fugas de aceite, que todo esté bien instalado. Entonces prácticamente no cambia las revisiones que se le hacen a una transmisión manual contra una transmisión automatizada. Por favor. Lo que sí se agrega en las transmisiones automatizadas, ya lo habíamos comentado, es la limpieza de los arneses. Entonces, es importante que esta limpieza se haga cada 3 meses, y si de plano se complica hacerlo cada 3 meses, por lo menos hay que hacerlo una vez al año, y de preferencia antes de la temporada de lluvias. Y ese mantenimiento preventivo implica, pues desde baterías, desconectar baterías. Por favor, cambiamos, Fer. Desde la limpieza de baterías, hay que darle mantenimiento, desconectamos las terminales, limpiamos la sulfatación, la tierra, que las baterías estén bien sujetas, y de preferencia hay que cambiar de lugar las baterías, hay que hacer rotación en las baterías
ya que la batería que está al frente es la que se va dañando de una forma más rápida y eso pues va a repercutir en daño en las siguientes baterías. Entonces es importante que hagamos la rotación de baterías igual por lo menos cada 3 meses o pues máximo una vez al año, ¿no? Entonces las transmisiones automatizadas tienen la característica de que hasta por de pronto sulfatación en las terminales o un problema de falso contacto es suficiente para que la transmisión deje de hacer cambios. Entonces este mantenimiento pues es importante de respetarlo y hacerlo como ya comentábamos, siempre antes de la temporada de lluvias. Entre el mantenimiento también se aplica la limpieza, ya decíamos, de los fusibles y de los relevadores. Parte del mantenimiento también electrónico es revisar que existan las dos resistencias de 120 ohms para que conectadas en paralelo tengamos una conexión o una capacidad de 60 ohms. Esta medición la podemos hacer, recuerden, a través del DEUS de 9 pines abajo del tablero en las letras C y D. Entonces, o igual una resistencia en malas condiciones, pues una resistencia dañada va a repercutir en cambios incorrectos de la transmisión de señales erróneas y si las dos resistencias están dañadas, pues ahí sí la transmisión de plano se inhabilita, deja de hacer cambios. Por favor. Y finalmente el uso del Service Ranger. Es importante que todos los distribuidores tengan este software instalado, ya que pues el diagnóstico y la programación de algunos parámetros, de algunas funciones, se hacen de una forma muy rápida y muy simple cuando tenemos el Service Ranger. Entonces, todo mundo lo deberíamos tener en nuestra CCTech. Ese software lo podemos adquirir a través de la misma página de Eaton o en su caso a través de nosotros, del centro de entrenamiento. Es importante entonces que se tenga para el diagnóstico rápido. Este software tiene la característica de que cuando bajamos códigos de falla, dándole doble clic al código nos arroja los manuales de diagnóstico para darle seguimiento al problema. Para que esto funcione de esta manera, la computadora tendría que estar conectada al internet. Si estamos en el taller haciendo el diagnóstico, la computadora conectada al internet, entonces con el doble clic sobre el código de falla nos arroja a los árboles de diagnóstico. Entonces, pues repito, el software ayuda demasiado y la verdad es que un software muy, muy simple, pero pues sus funciones sí son efectivas, ¿no? Por favor, Fer. Muy bien, pues señores, prácticamente esta es la presentación que teníamos para el mediodía sobre las transmisiones automatizadas de Eaton. Antes de dar por concluido esta presentación, antes de cerrar la presentación, quisiera saber si en el chat hay algunas preguntas o igual pueden abrir sus micrófonos. Tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. No hay preguntas. Muy bien, pues señores, prácticamente con esto damos por concluido esta presentación. No se les olvide seguirse conectando en los demás cursos. Tenemos al rato a las 5 de la tarde y mañana otros 3 cursos. No, mañana no, perdón, hasta el lunes. 9 de la mañana, 1 de la tarde y 5 de la tarde. Entonces, seguimos en contacto, señores. Que tengan muy buena tarde y buen provecho.